a secas, es el punto de observación, y lo que nos interesa es el efecto de este elemento de carga particular sobre ese elemento, sobre ese punto. ¿Qué crees? Sería R menos R prima. Ay. R menos R prima. ¿Sí? Esta distribución genera un potencial escalar. Definido de esta manera, 1 en 4pi epsilon 0 ¿sí? Para que haya concordancia de este diferencial con ese, aquí le voy a poner prima. ¿Sí? Y aquí ya no se vio. La ventaja de las TICs. ¿Sí? Entonces, si se fija, densidad por el diferencial de volumen nos da la cantidad de carga que está en ese elemento que estamos considerando. Esta expresión que está aquí se puede obtener si consideramos un infinito de cargas puntuales que están confinadas en un cierto volumen, es decir, que están muy pegaditas unas de otras. Y con el principio de superposición, cada contribución se suma y pasamos de una sumatoria a una integral. ¿Sí? Siempre que aparezcan derivadas o integrales, ya lleva la información implícita de que se trata de elementos diferenciales desde el punto de vista macroscópico. Y si tiene una integral, se refiere a que consideramos el punto de vista macroscópico, es decir, la distribución de carga como un continuo. A partir de esa expresión que tiene ahí, podemos pasar a cualquier distribución que nos dé la gana, por ejemplo, puntual. Si utilizamos la función delta de Dirac. Pero bueno, ahorita no la ocupamos. Lo que necesitamos es la polarización y el momento dipolar, y para allá va este cálculo. Esta expresión que está aquí es exacta. Contiene todos los efectos electrostáticos que aparecen, ¿sí? Dentro del modelo, obviamente. Todo está considerado ahí. Pero si la densidad ρ no tiene un comportamiento amigable, por decirlo de alguna manera, pues esa integral va a ser complicada de evaluar. Vamos a repetir el procedimiento de ayer y decir, bueno, yo tengo una distribución de carga que no puedo cambiar en forma de esfera, en forma de ovoide, de balón ponchado, de tubería, de lo que quieran. Y lo que me interesa, al final de cuentas, es su efecto a grandes distancias. Si yo estoy a una distancia considerable de la distribución,
puedo obviar ciertos efectos y quedarme solo con la contribución mayor, como lo hicimos en el caso anterior para las cargas puntuales. Entonces, vamos a manipular esa expresión para que nos permita calcular a grandes distancias. Entonces vamos haciendo lo siguiente. Bueno, aquí en el esquema ya tenemos R de B, es que lo ponemos aquí. Esta cosa es dB'. Y bueno, esa es la densidad local. R menos R' es la distancia del elemento de carga al punto de observación. Entonces solo nos vamos a fijar en eso. Vamos a poner R menos R'. Como son vectores, esto es R menos R', punto R menos R'. Por las propiedades del producto escalar, nos queda R punto, que es R cuadrada, luego R punto R' dos veces, y finalmente R' cuadrada. Aquí le puse R, que es el módulo de R, y lo mismo para R'. Así. Hasta ahí, pues no se ha hecho nada, simplemente se ha reorganizado la expresión utilizando las propiedades del producto escalar y la definición del módulo de un vector. Este módulo es la distancia del punto de observación del elemento de carga al punto de observación. Entonces, es un escalar. Voy a factorizar R, más bien R cuadrada, y de una vez lo saco de la raíz. Lo escribo de esa forma porque como todas las comparaciones van a ser entre R y R', me conviene que queden en forma de cociente. También lo pude haber hecho en esa parte. Muy bien. Esa es a secas el módulo, pero la expresión lo tiene en el denominador. Entonces, lo que yo necesito realmente es R menos R' a la menos 1. Y aquí en vez de escribir raíz, mejor lo escribo como exponente negativo. Fraccionario y negativo. Ahí está. Entonces lo dejé entre paréntesis. Esa variable es la que me va a permitir hacer la aproximación. Todo va a estar en términos de esa variable. Puedes sacar la R sin problemas porque es definida positiva, dado que es el módulo de un vector. Entonces ya, hasta ahí ya tenemos todo. Profe, dígame. ¿Por qué al módulo le sacó la raíz de R menos R'? ¿Por qué qué? Perdón. ¿Por qué sacó el módulo así? ¿Que no se supone que el módulo es un componente al cuadrado más otro al cuadrado? Sí.
Voy a poner aquí. Si, por ejemplo, A tiene componentes X, Y, Z, si hablamos de un vector cartesiano, el módulo de A es efectivamente la raíz de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Pero el producto escalar de A con A es precisamente eso, es multiplicar directamente las respectivas componentes y sumar. Vamos a ponerle aquí en vez de A, vamos a ponerle B. Entonces, primero defino B, porque si no, pues no. Le vamos a poner X', Y', Z', K. Sí, es cartesiano, es igual. El producto escalar tiene que multiplicar las componentes respectivas y sumar. Y por Y' y Z'. Pero si B es igual a A, entonces le devuelve eso. ¿Sí? Entonces puede tomarlo como definición que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de su producto escalar, del producto escalar consigo mismo. Sí, se puede mostrar, no es tan complicado. Entonces, esa, en vez de podemos separarlo, podemos utilizar las coordenadas cartesianas y escribirlo así. Al final de cuentas, yo tengo que factorizar X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. La ventaja de dejarlo como producto escalar es que me lo hace independiente del sistema de coordenadas. ¿Sí? Las coordenadas van a aparecer en cuanto ya le vaya a usar o ya vaya a aplicar a un cierto problema. Ok, gracias. Okay, entonces tenemos esa expresión y vamos a hacer el mismo procedimiento de la otra vez. Por eso lo hice con un ejemplo, digamos, típico para hacer las manipulaciones acá y ya, digamos, estén un poco más claras. Voy a definir. Yo tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. En el segundo término que está dentro de la raíz, ¿no debería de llevar el denominador también al cuadrado? Ah, buen punto. Good point. Exactamente. Sí. Factorizamos R cuadrada. Exacto. Sí, lo dimos por hecho. Ahí va un cuadradito. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Nava. Ok. Sí. Entonces, como lleva el cuadrado, sí, mejor lo pongo así. Y ya. Ese error se iba a propagar. Gracias. Escrito así, esta cosa no tiene dimensiones, ¿sí? Solamente nos da la dirección, es un vector unitario. Entonces no me va a afectar a la hora de que yo haga la aproximación y todo quede en términos del cociente que habíamos dicho. Ok. Entonces, ahí está la corrección. Vamos a definir, como lo hicimos ayer, una letra que tenga
los términos. Voy a poner r.r' menos r', y fíjese, aquí falta este. ¿Sí? Ahí está. Sí. Este término de aquí lo defino como A. Solo para poder escribir que el módulo es R' a la menos 1, R a la menos 1, 1 menos a la menos 1 medio. Esa A voy a tomar, como lo hicimos ayer, definimos F de A como 1 menos A a la menos 1 medio. Y vamos a hacer la expansión de Taylor alrededor de A igual a 0. Por lo tanto, aquí le voy a poner, bueno, F de A. No. Aquí, F'. Como está en su expresión más amigable, pues queda de esa manera. Le voy a poner solo los 3 primeros términos. Y finalmente serían 15. Lo estoy haciendo así de rápido porque ya lo hicimos la otra vez. Sí, puede remitirse un poco hacia atrás en sus notas para que lo vea con más detalle. F en 0 vale 1, F' en 0 vale 1 medio, F' en 0 vale 3 cuartos, F3 en 0, 15 octavos. Tenemos infinitas derivadas, pero como vamos a cortar a orden lineal, pues no tiene mucho sentido seguir derivando. Okay, entonces tenemos eso. Lo voy a poner en forma, digamos, extendida. Fíjese que es lo mismo de ayer. Más infinitos términos que están adelante. ¿Sí? Le voy a poner los términos que acabo de encontrar y después hacemos la aproximación. Aquí en principio le estoy agregando todos los términos, entonces sigue siendo una expresión exacta. Entonces, F en 0 vale 1, aquí lo puede ver. El siguiente vale 1 medio. El tercero vale, la segunda derivada es 3 cuartos. Y el otro son 15. Se puede simplificar, pero así lo dejamos. Y más términos. Voy a poner lo que vale A para darnos una idea de cuál es el orden de magnitud de la A. Bueno, de cada uno de los términos. Voy a tomar la A.
Y voy a escribirlo ya como es. R a la menos 1 por F. Profe, dicen que se le puede subir un poquito. ¿A dónde? ¿A cuándo? ¿A qué horas? Pues dijeron en el chat. ¿Pero hasta dónde? Hasta la expansión de Taylor. Sí. Ok, entonces expansión de Taylor. Aquí. Ok, la A, si quiere la expansión de Taylor, la A no tiene, digamos, mucho interés hasta que sustituye. Entonces tenemos una función que es 1 menos A todo a la menos 1, a la menos 1 medio, y aplicamos la definición de serie de Taylor. Me dice cuando ya esté completo. Ah, es que no se oye, ¿verdad? ¿Listo? Sí, puedes otro poquito. ¿Bajarle? ¿Subirle? Eso. Ahí. ¿Sí me puedo ir? Ahora sí. Ay, gracias. En la definición, bueno, ya ve que sacamos el módulo, ¿verdad? Ajá. Es un producto punto. Entonces, ¿cómo se le hizo ahí en esa partecita de ahí? Ok. Lo pongo aquí en azul. Tenemos R menos R prima punto R menos R prima. Sí, es este argumento de aquí. Entonces, R punto R es R cuadrada. R punto R prima con el signo menos es R punto R prima. R prima punto R más R prima cuadrado. Como el producto escalar de vectores cartesianos es conmutativo, le doy la vuelta y lo sumo. De ahí sale el 2 y sale con signo negativo porque es una diferencia. Sale, gracias. Ok, ¿listo?
Nada más donde dice, vamos a definir A es igual a 2. Ay, mira. Gracias, ya. Ok. Al escribir el R, menos R' a la menos 1, en términos de la A, tendríamos 1, que es este que está aquí, más A sobre 2, sería más más 3 octavos de 2 R punto R' sobre R cuadrada menos al cuadrado más lo demás. ¿Vale? Como todo esto ya está en el numerador, pues podemos simplificar 1 medio por 2 da 1. Entonces solo queda el término R punto R' sobre R cuadrada. Aquí queda menos 1 medio de R' al cuadrado. De aquí, fíjese, este término de aquí va como R, aquí falta prima, R' sobre R. Y este término de acá va como el cuadrado, ahí lo puede ver. Ahí, R, así. Cuando lo eleve al cuadrado, va a elevar al cuadrado este. Entonces va a quedar de orden 2. Cuando los multiplique entre sí, va a quedar de orden 3. Y cuando eleve al cuadrado el último, va a quedar de orden 4. Entonces ya voy a omitir toda esta contribución porque solo me voy a quedar a orden lineal. ¿Sí? Entonces aquí corto, es decir, cancelé de un plumazo todo eso porque son de orden cuadrático o superior. Lo que voy a hacer es quitar este igual y ponerlo como más o menos. ¿Sí? R', ahí es R menos 1, 1 más R punto R'. Y ya quité este término de orden cuadrado. Entonces se han eliminado. O superiores. Esto quiere decir que la aproximación realmente es que R' sobre R sea mucho menor que 1. ¿Sí? El punto de observación se encuentra lo suficientemente alejado del punto de carga para que sus distancias puedan ser, ese cociente pueda ser despreciable. Si R' sobre R es menor que 1, todo lo que venga de orden superior, con mayor razón. Por eso solo nos quedamos con estos primeros dos términos. Son los primeros dos términos. Aquí, este término tiene una contribución de orden 2 que se puede
agrupar con esta también de orden 2. Pero eso solo si quisiéramos una aproximación más refinada. Profe, ¿puedes subirle tantito, por favor? Hasta tantito más arriba, tantito más arriba. Donde dice expandiendo. Ahí mero. ¿Qué dice ahí? Exponiendo. Expandiendo. Expandiendo. Ahí mero. Aclaro y reitero que esa letra fea es por culpa de la tableta. Ay, sí, la pobre tableta que. ¿Listo? No, aguanten. Sí, hay alrededor de hacer. Profe, entonces, o sea, aquí ignoramos los términos de orden cuadrático superior porque no queremos, o sea, porque no queremos una aproximación tan exacta, ¿verdad? O sea, fue lo que entendí. Sí. En la práctica, usualmente se encuentra uno muy lejos de la fuente de carga. Entonces, si, por ejemplo, un momento dipolar que ya vimos decae como la distancia al cubo, prácticamente no se va a observar si está compitiendo con una carga puntual, por ejemplo. Y hay como una distancia específica donde, digamos, a partir de esta, pues ya tomas como tantos términos, o cada problema lo define. Pues es que es realmente a gusto del consumidor. Si usted desea una aproximación solo por contestar algo, por decir algo, quiere dar una respuesta, dice, me quedo con el término monopolar. A pesar de que esta cosa tiene forma de frijol y que tiene carga Q, a largas distancias, usted puede decir, es una carga puntual. Y es una respuesta que va a ser aproximadamente válida. ¿Sí? Si está lo suficientemente lejos, no le interesa si tiene forma de frijol, de ganchito, de semicírculo o de lo que sea. Suficientemente lejos, usted lo único que va a observar es una carga puntual. Conforme se acerque, si quiere refinar su aproximación, da unos pasitos hacia la carga y a lo mejor ya se nota el momento dipolar. Es decir, este frijol ya no lo veo como una esfera, ahora lo veo como eso. ¿Sí? Da otros pasitos hacia la carga y a lo mejor ya puede observar el término cuadrupolar y a lo mejor ya le da un poco más de forma de frijol. Se acerca otro poquito el término octopolar, etc. Entre más se acerque, más efectos tienen que ser tomados en cuenta, porque esta aproximación aquí, entre más grande sea la A en magnitud, esta aproximación se hace más imprecisa y tiene que tomar más y más términos a la derecha. Ya. Entonces, si su experimento no es tan
tan sofisticado. A lo mejor con el primer término o tal vez el segundo ya sea suficiente. ¿Sí? Usualmente en los ejercicios de electrostática, pues lo único que dice, calcule el momento dipolar o el momento cuadrupolar o el potencial de tal distribución. Ya viendo cómo están las escalas, pues ya aproxima. ¿Sí? Pero por el solo hecho de ser una aproximación, pues ya entra un poco de subjetividad. ¿Sí? Puede ser una buena aproximación en ciertos casos y la misma puede ser muy mala aproximación en otro contexto. Entonces, Profe, ¿puedes subirle tantito? Tantito abajo. Donde está las barras de valor absoluto ahí mero. A partir de ahí, por favor. Listo, gracias. Un ejercicio que podrían hacer para entender esto un poco mejor sería que hagan una integración numérica aquí. Este es exacto. Este contiene todos los efectos. Entonces, pone una distribución pues no tan complicada, pero que no sea simétrica. O sea, por ejemplo, que no sea una esfera uniformemente cargada, sino que sea, no sé, la mitad de la esfera de un signo, la mitad de la esfera de otro signo. Hace la integración numérica y compara con la aproximación. Y se va a dar cuenta que comparando el valor exacto de su integración numérica, si es que no se puede hacer a mano, su integración numérica va a tener una contribución principal si es que la esfera está cargada con carga neta. Bueno, perdón, la distribución tiene carga neta. Luego una contribución dipolar. Luego una cuadrupolar, etc. Entre más se aleje, va a ver que aunque le ponga 20 términos a esa expansión, no va a haber diferencia. Ok, entonces esto quiere decir que, ya se me olvidó que estaba haciendo. Ah, sí, que esta variable es pequeña. Este cociente R menos R' y nos quedamos a orden lineal. Bueno, así lo dejé, se me fue un poco la onda de cómo lo iba a redactar. Entonces voy a poner R menos R'. Le voy a poner el igual, aunque ya sabemos que es aproximado. Y aquí le falta esto. Y ya. ¿Sí? Cambiamos de una expresión complicada de evaluar, que es esta que tiene aquí. Ay, perdón, es que lo hice con el mouse. A esta que está muy sencillita. El precio pagado, perdimos precisión.
Muy bien. Caray, aquí le falta -1. Si pongo esta expresión en el potencial, voy a escribir la definición completa. Y le pongo esta aproximación. Entonces lo que tendríamos sería aproximadamente y este 1 sobre el módulo ahora lo voy a reemplazar por r a la -1, 1 más r punto r' sobre r cuadrada de b'. La integral de una suma es la suma de las integrales siempre y cuando cada una por separado exista. Entonces voy a separar esta integral en dos. R a secas, de B'. Así. Más integral la R que ya estaba, ahora queda en cubo. R punto R'. Como la integración se está llevando a cabo por las variables prima y no por las no prima, las R que no tienen prima pueden salir de la integral. Aquí sale R. R'. Sí. Entonces, ese punto que está entre el vector R y el vector R' no es producto punto, ¿verdad? Este punto, que está aquí. Ajá. Sí. Sí. Ya me confundí ahí. ¿De dónde? Este punto viene de aquí, mire. Aquí. Ajá. De aquí, que a su vez viene de estos. Ya. Sí lo podemos sacar así de la integral, no hay inconveniente. La R es fija. Ah. Entonces, por ejemplo, en coordenadas cartesianas le quedaría x' sobre r cubo, un término. Y sobre r cubo, etcétera. Sí. Entonces, saca el r cubo, ese es común y corriente, hace la integral, aquí le pone la ρ y la integra, se fija es un valor, sí. Otro valor y otro, entonces queda r punto la integral. Sí, ya. Gracias. Sí, está, digamos, quedó amigable el asunto. La primera integral no es otra cosa más que la carga de toda la... Bueno, si este volumen que está aquí es el volumen de la distribución, o es una integral por todo el espacio, esa integral que está ahí es la carga total.
Sí, la voy a poner así para que la carga de estudio quede lejos del punto de observación. Entonces, la primera integral o si ves todo el espacio. Si esa es la carga total. Si no es toda la distribución, pues es la parte proporcional a que le corresponda. Y esta integral de acá que el profesor Panayotis se confundía, no sé si todavía, de que aquí, acá, allá, y al final todas estaban en el mismo lugar. pero bueno, esa integral de allá la vamos a poner acá. Sería la integral de rho de R', R' de B'. Esta se puede acomodar. ¿Se acuerda la rho? Quedamos que era la derivada de B respecto de B'. Entonces, aquí nos queda como R'. Perdón, aquí es vectorial. Es un vector. R' de Q. ¿Sí? Por toda la carga. Falta en todo el volumen en la integral anterior, la V como subíndice de la integral. ¿Cómo? No, en esa misma línea, la primera integral no le falta que sea sobre el volumen. Ah, sí. Sí, este volumen B es arbitrario. Digo, puede ser que tome solo una parte de la distribución de carga, que la tome toda o que tome todo el espacio. Sí, ya va a depender pues del sistema que tenga. En este caso, yo consideré que encierra toda la carga. ¿Sí? Para que los límites de integración se mantengan finitos. Muy bien, esta cosa que aparece aquí tiene dimensiones de momento dipolar. ¿Se acuerda del momento dipolar que definimos ayer o antier, no sé qué? Era Q por L. ¿Sí? Entonces, aquí es carga, distancia. Entonces, esta integral que está aquí le vamos a llamar momento bipolar. Si volvemos al potencial, phi de R quedaría 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ahora quedaría como Q en R más P.R sobre R cubo y muchos más términos que no en esta ocasión pues no tomamos en cuenta. Este es el efecto de la carga total a grandes distancias. Si se fija, es se fija solamente en este término. Ese sería el potencial generado por una carga puntual a una distancia R. Una carga puntual Q situada en el origen
a una observada a una distancia r. ¿Sí? Entonces, si está muy, 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 muy lejos, no nos interesa la forma de la distribución. Solo nos interesa que tiene carga neta y desde lejos la vemos como una carga puntual. ¿Sí? Y este término, si es que está presente, es decir, si tiene carga neta, es muy importante y opaca el resto. ¿Sí? Si no está tan lejos, la pura forma de la distribución o ese desbalance o esa falta de simetría en la distribución de carga le agrega un término dipolar. ¿Sí? En condiciones normales, si estos dos están compitiendo, usualmente gana la carga puntual. Por eso lo que se hace en los ejemplos es poner distribuciones de carga neutra, pero deformada, para que se apague esta contribución y podamos observar el momento dipolar. ¿Sale? Entonces, ese término que está aquí, ya lo teníamos. Bueno, ya lo obtuvimos para el... Perdón, es que me distraje y se me fue. Ya lo teníamos para el caso de las cargas puntuales. Entonces, es una analogía completa. ¿Sí? Lo que tendríamos aquí es que esta distribución en forma de frijol va a ser reemplazada por una carga puntual y un momento dipolar. A esa aproximación. Cambiamos un problema muy complicado a uno sencillo a costa de los términos cuadrupolares, etc. Muy bien. Entonces, ¿sí? Profe, entonces todo lo que acabamos de hacer, todo el trabajo matemático que acabamos de hacer era para deducir esta fórmula. Esa fórmula, bueno, no realmente el potencial como tal, sino más bien este momento dipolar. De hecho, aquí no le puse. Porque lo que quería mostrar es que a pesar de que un sistema pueda tener carga neutra como un todo, la distribución interna de carga puede generar un momento dipolar. Y ese es el efecto que da pie a la polarización. Entonces vamos para allá. A partir de ahí, ya con ese potencial, pues ya puede calcular su campo eléctrico, la energía potencial y todo lo que le dé la gana. ¿Sí? Si hace con cuidado la expansión, puede descubrir cuál es el siguiente término de la expansión. Ahora sí. Ahí, ya. Vamos a los medios dieléctricos. Sí, no lo mencioné, pero estaba implícito. En ningún momento se mencionó en dónde estaba esta carga. Bueno, el frijol original. ¿Sí?
Cuando eso sucede, cuando no se dice en qué medio está, pues se asume que está en el vacío. ¿Sí? Quiere decir que todas las cargas que andan por ahí, que están presentes en el sistema, alrededor de ellas, al menos de manera local, pues tienen vacío. Está implícito porque epsilon 0 es la permeabilidad del vacío, ¿no? Exactamente. Sí, esta cantidad es un indicador de que todo lo que dijimos se trabajó en el vacío. El efecto de polarización va a redefinir esa epsilon. Pero bueno, eso es parte del curso, llegar a ese punto. Entonces tenemos los medios dieléctricos, que son materiales o mejor así para que no me parezca redundante. Sí, un material dieléctrico es un material que, si bien tiene carga, esa carga no se puede mover. ¿Sí? Simplemente pues se puede distribuir, digamos. ¿Sí? La diferencia principal de un dieléctrico y de un conductor es que los conductores tienen una capa de electrones que está muy débilmente ligada al átomo. Entonces, con un pequeño campo eléctrico puede generar movimiento de los electrones de esas capas, ¿sí? De la capa de conducción. En los dieléctricos, los electrones están bien atados al átomo, entonces no es fácil moverlos. Si estamos empeñados en mover los electrones en los materiales dieléctricos, de generar corrientes internas en los dieléctricos, lo único que va a pasar es que destruye el material. Se dice que se rompe el dieléctrico. Hay unas figuritas muy interesantes. Son pedazos de plástico, ¿sí? Unas cajitas de plástico que no tendrían mayor chiste, pero que se les hace incidir una sobrecarga de carga. Sí, se les hace incidir una corriente. Entonces el dieléctrico no permite que la carga se mueva, se acumula y llega un momento en que rompe el dieléctrico. ¿Sí? Se genera la corriente y literalmente rompe el material. Entonces se generan figuritas muy interesantes, similares a los rayos en la atmósfera. Porque la corriente o la carga en exceso es obligada a salir y pues lo hace de una manera similar a lo de los rayos. Entonces es como tener una impresión de la trayectoria de un rayo ahí en el pedacito de plástico. Sí, hace mucho los vi, no los he buscado en internet, seguro
en Mercado Libre los hemos de encontrar. ¿Cómo se llama ese efecto que está describiendo? El efecto, ¿cuál efecto? El efecto, El experimento. O sea, tenemos un dieléctrico y le aplicamos voltaje o qué onda. bueno, ese del plástico que les digo, se les inyectaba electrones al plástico. Se le incidía un haz de electrones, los electrones entraban al plástico, no se podían mover hasta que literal rompían el dieléctrico y se generaban corrientes ahí muy particulares, dañando el material y generaba una impresión de la ruta de la corriente en el plástico. Lo mismo sucede en la atmósfera. Por medio de la fricción de las partículas de polvo que andan volando ahí en la estratosfera, se liberan electrones que se empiezan a acumular. Como el aire es un material dieléctrico, los electrones, cuando son pocos, no tienen el poder suficiente para generar la corriente. Pero si el proceso de liberación de carga continúa, llega el momento en que rompe el dieléctrico y en ese momento cae el rayo. ¿Sí? Al aire no le pasa nada, bueno, es un fluido y solamente lo calienta, pero si fuera un dieléctrico de otro tipo, algo más sólido, como un árbol, por ejemplo, pues lo revienta. ¿Sí? Lo incineraría al instante. Y por ejemplo, ¿qué utilidad tenía el inyectarle como los electrones al plástico? O sea, ¿cuál era la aplicación de? Ese nos lo enseñó un físico que estaba haciendo travesuras ahí con sus aparatos en la época cuando yo era estudiante. Y se me hizo muy, muy interesante y dije, algún día me voy a comprar uno. O sea, no un aparato, sino un plastiquito. Porque sí se ve bonito. O sea, es para mostrar el efecto del rompimiento del dieléctrico, si quiere. Si lo tuviéramos en un laboratorio. Va, ya. Muy bien, entonces, bueno, estos materiales como tal no tienen carga neta, a menos de que uno se las ponga a mano. También es parte de los ejercicios que vienen más adelante. Se asume que estos eléctricos no tienen cargas libres o cargas que no estén balanceadas dentro del material. Como si bien no tiene carga eléctrica neta, cuando se le aplica un campo eléctrico, lo más que puede hacer ese campo eléctrico es deformar las moléculas. Como pasa de una configuración más o menos esférica, en donde este término es el dominante, pero es cero, no hay efecto, pero si lo deforma, aparece el segundo efecto. Y en ese momento se dice que el dieléctrico se polariza. Entonces, hay diferentes tipos de dieléctricos. Tenemos dieléctricos, digamos, lineales y no lineales. Los que se van a trabajar en este curso, porque son los más sencillos, son los dieléctricos
homogéneos, lineales e isotrópicos. Más adelante, pues se da pie a explicar cada una de esas simetrías. Entonces, bueno, vamos a dejar esa definición ahí media media ruda, media imprecisa de lo que es un dieléctrico, porque pues al final de cuentas eso es un material que no permite el paso de corriente a través de él. Ya, digamos, desde el punto de vista macroscópico, eso es. Los efectos que surgen a partir de eso son los que vamos a estudiar a continuación. Entonces vamos a poner lo siguiente. Típico frijol. Voy a exagerar aquí la escala. Obviamente estamos hablando de que tenemos muchísimas más moléculas, pero bueno, podemos darle una cierta estructura. Aquí le estoy dando una estructura cristalina. Es solo para el ejemplo. Cada uno de esos puntos correspondería a un átomo o a una molécula del material dieléctrico, y esos puntos tienen carga cero. Si no hay cargas libres, es decir, si no anda por ahí una carga Q que altere esa configuración, pues no tenemos nada. ¿Sí? No hay momento dipolar, no hay carga neta, mucho menos va a haber momento cuadrupolar. No pasa nada, ahí está. ¿Sí? Es un pedazo de madera, lo deja ahí y no pasa nada. ¿Sí? Pero si el dieléctrico está polarizado, todavía no vamos a mencionar el mecanismo por el cual se puede polarizar, pero voy a tomar exactamente este mismo frijolito. Bueno, ahora parece como una papa. Cuando el dieléctrico está polarizado, estas cargas Q siguen siendo cero, pero ahora ya tienen un momento dipolar. Voy a ponerlos todos orientados en la misma dirección. No es un requisito. Como ya tiene un momento dipolar, ahora ya tiene una contribución al potencial.
Y si tiene una contribución al potencial, en principio tiene asociado un campo eléctrico. Entonces, la polarización del material, como en este caso, va a inducir un campo eléctrico. Okay. Una de estas moléculas si la observáramos desde el punto de vista microscópico, la observaríamos así, que como lo mencionamos arriba, es la primera aproximación. Bueno, la segunda aproximación cuando hay carga neta. Es una molécula eléctricamente neutra, pero que tiene un desbalance de carga. Entonces, este vector de polarización, este momento dipolar es debido a eso. El chiste sería hacer un dibujo. En vez de ponerle flechitas, ponerle esto, pero bueno, no tiene mucho caso. Lo importante es la idea geométrica. Si usted tiene un agregado de momentos dipolares, si alguien los puede dibujar así en todo el... Bueno, así los pongo, pues ya que... Maldiciones. Aunque no quería gastarme el plumón. Los estoy poniendo muy acomodaditos, solo para el ejemplo. ¿Sí? Menos, más. Menos, más. Menos, más. Menos, más. Menos, más. Menos, más. ¡Ay! Se volteó. Menos, más. Ahí está. Sí, digamos, ese es un acercamiento de un material dieléctrico que está polarizado. Podemos definir un volumen sí, fíjese, ahí tomo unos pedacitos de la otra molécula, bueno, por culpa del dibujo, pero si este volumen encierra partes de un dipolo solamente, pues también es interesante. Entonces tenemos un acercamiento del material y definimos un cierto volumen. Y ese volumen nos va a contribuir con un momento dipolar que sería la suma. Vamos a poner como dp. Es decir, esta cosa tendría un PM. ¿Sí? Entonces, encerramos un cierto conjunto de momentos dipolares moleculares y eso nos define pues una cierta cantidad
de momento dipolar neto, al menos en lo que se refiere en esa pequeña esfera. Como el momento dipolar, ese que está ahí, es una cantidad extensiva, nos conviene cambiarlo a una cantidad intensiva. Aquí en el libro se define, bueno, ya lo dejé en azul, pues ya que P mayúscula, que sería el momento dipolar por unidad de volumen. De esa manera ya no es importante el tamaño de la esfera, es azul que está ahí. Lo importante es que contenga un número suficiente de dipolos moleculares dentro de ella. ¿Sí? Esta P es básicamente la polarización. Entonces, bueno, ya es la hora. Nos vemos. Bueno, manden saludito en el chat para que quede registrada su asistencia. Si no tienen preguntas, pues entonces ya nos veríamos hasta el lunes de esta asignatura, la de electricidad, teoría electromagnética. Yo le quería, tenía dos preguntas. Ajá. Bueno, más bien informarle una cosa y preguntarle otra. En nuestro equipo de teoría electromagnética, una de las personas también se cambió de unidad, entonces terminamos siendo 4. Asumimos que pues así nos vamos a quedar, pero igual le queríamos comentar por si algún equipo tenía uno sobrante. Sí hay personas sobrantes que están todavía en proceso de inscripción, pero creo que todavía va a durar esta semana. Bueno, entonces, igual pues ya esta tarea la hacemos entre nosotros 4. Ándale, y después lo completamos dependiendo de cuántos se agreguen en esta semana. Ajá. Y la otra era preguntarle, porque no recordábamos, las personas que no fueran líder de equipo, ¿qué iban a subir a Moodle? La portada de la tarea. Ok. O sea, la portada que les daría el capitán. Ok. Como esa portada debe incluir la calificación, es para que se den por enterados de la calificación que les asignó el capitán. Ok, va, perfecto. Más bien, el rubro de la portada viene en el módulo, es que no me acuerdo tampoco. Sí, cada tarea va a incluir ahí una breve descripción de la portada, o sea, de los datos pues que ocupa. Ok, perfecto. Bueno, pues de mi parte no hay como más preguntas. Alguien en el chat puso que si entonces el lunes vamos a exponer. Bueno, el lunes no porque no hay clases, nos viene el martes. ¡Ay, de veras! Híjole, Chihuahua, yo que quería dar clase. Bueno, necesito que se estabilice la entrada y salida de compañeros para que quede estable. Ya cuando esté, digamos, en firme, ya empezamos con eso. ¿Sí? Lo que sí estaría bien es de que hagan la tarea, la suban, para ver si la configuración que tengo del módulo hace exactamente lo que estoy pensando o lo que creo yo que debe hacer y corregirlo. Entonces es el cáliz esta. Es el cáliz, exactamente. No, pues de mi parte es todo. Muchas gracias, profe. Entonces la exposición, ¿no la vamos a subir o también? Sí, tiene que subirla porque necesito probar que está funcionando. O sea, pero la exposición solo la sube el primer equipo o todos. No, la va a subir solo el capitán. Pero ese equipo. Sí, el capitán del equipo sube la exposición porque se supone que es un trabajo de todos. Y nada más va a subir ya sea el archivo o el enlace para que yo lo pegue en la plataforma y lo podamos ver. Ok, gracias, profe. Ok. Muy bien, entonces, pues nos estamos viendo un día de estos. Cuídense mucho. Todos mañana en